Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿todo listo para iniciar? Sí, Perfecto. Me han compartido el material de lo que, ¿no? De lo que tiene que ver con soluciones. Ya pasaremos a esa parte, me imagino, ¿verdad? sí. Ya, ya, muy bien. A ver, para no perder mucho tiempo en escribiendo, simplemente vamos a darle un repaso de lo que está escrito ahí y nos vamos a centrar básicamente en la resolución de problemas. ¿Ya? Entonces, a eso voy. A ver. Es este otro. Ya, listo. Ya, se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Ya, perfecto. Ah, entonces empezamos. Mira, sistemas materiales, soluciones. A ver, ¿qué es un sistema material? Aquí nos dice que es una porción del universo que se pueda aislar real o imaginariamente. Eso es un sistema material. Y el sistema material se pueden descomponer, digamos, existen dos tipos, ¿no? Un sistema homogéneo y un sistema heterogéneo. Ahora, ¿cuándo es homogéneo? ¿Cuándo es heterogéneo? Aquí no vamos a encontrar esa respuesta. Sistema homogéneo, dice, dale lectura, por favor, ¿qué es lo que pasa? Es aquel sistema material que está formado por una sola fase y presenta las mismas propiedades intensivas en todo el sistema. Ya, Una entonces, fase no presenta interfase. claro. Aquí, por ejemplo, está mezclando, digamos, un poco, o sea, un poco de sal en agua, ¿no? Entonces, por experiencia propia, ya, alguna vez hemos mezclado así, ¿no? Por ejemplo, azúcar con agua. Entonces, ahí se ve, pues en realidad es como si todo fuera agua, ¿no? Entonces, no se distingue la sal con pues no, con el agua, no se separan, ¿no? Entonces, a eso se le llama mezclas homogéneas o sistemas homogéneos, ¿no? Presentan cuando dice una sola fase, es que no se distinguen el agua ni la sal después que lo hayamos disuelto. No presenta interfase, obviamente, no se distingue, como no se distingue, no presenta interfase. Sistema heterogéneo. Dale lectura. Es aquel sistema material formado por dos o más fases. Los valores de las propiedades intensivas dependen de la zona del sistema donde se lo mida. Ah, ya, ahí está. Entonces, aquí, por ejemplo, han mezclado aceite con agua. Aceite con agua no se pueden mezclar. Entonces, claramente se nota que hay dos partes, ¿no? Dos partes, agua y en la parte aceite. Entonces, ahí existe dos fases, ¿no? A eso se dice dos fases. Y en la parte, en donde se juntan, a esa partecita se le llama un interfase, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay métodos para separar las fases, ¿no? Hay filtración, tamización, decantación, imantación, centrifugación, levitación. El otro es el tría, ¿no?
Ya, ¿qué es la filtración, tamización? Bueno, es esto, ¿no? La tamización o la filtración consiste en esto, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, es un grava, y aquí está una harina, aquí está la arcilla, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, puedes usar el grava, bueno, para filtrar agua, ¿no? Echas agua y los residuos grandes van quedando. Puedes usar también harina, mejor dicho, arena, para filtrar también, ¿no? Y viene el otro, la arcilla. Ya, la decantación es este método ya un poquito más desarrollado. O sea, echas algo y va entrando a ¿no? O sea, varias capas que aquí han puesto, varias capas. Y así se va filtrando ya cada vez más limpio al este. La otra es la limadura de hierro, que es aquí la imantación, ¿ya? ¿Qué se hace, no? O sea, se separa a través del imán, por ejemplo, puedes atraer algunas limaduras de hierro que están mezclados, digamos, con la arena y las limaduras de hierro justamente. Entonces, para separarlo, puedes usar el imán. Centrifugación, esto de aquí es una técnica ya un poco más avanzada, significa en hacer rotar esto de aquí con mucho motor y eso hace que ¿no? Hace que esto de aquí pueda expulsar algunas partículas a un lado y los demás dejarlo en el centro. No nos vamos a detener mucho en eso. Ahora, métodos de fraccionamiento, destilación, cristalización, todas esas cositas no nos vamos a perder mucho porque ahí están al ¿no? Ahí lo tienes el no reviste mucha importancia para lo que vamos a resolver. Y a sistemas materiales, como habíamos visto, hay sistemas homogéneos y hay sistemas heterogéneos. Lo que vamos a trabajar más va a ser el sistemas homogéneos, o sea, cuando se ve una sola fase. En sistemas homogéneos hay dos, ¿no? Están las sustancias puras, o sea, cuando no se mezcla con nada, y están los que son soluciones. Las soluciones es cuando se mezcla, ¿no? Cuando ya se mezcla dos componentes, ¿no? Mínimo dos componentes, puede ser tres, cuatro, pero al mezclar no se deben distinguir, ya, ese es el detalle. Y aquí vamos, a ver, sustancias puras. ¿A qué se le llama sustancia pura? Lee, por favor. Son aquellas que presentan una sola fase y un componente, y no pueden descomponerse en otras más sencillas por métodos físicos. Ejemplo, oxígeno molecular. Ah, claro, no se puede ya, ¿no? Descomponerse en otras más sencillas por métodos físicos. Por químicos, sí. O sea, no lo puedo separar y en más, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno molecular, ¿no? Yo el oxígeno del aire no puedo, ¿no? Así físicamente no puedo separarlo. Soluciones. Dale, solución. Una solución es un sistema homogéneo. Presenta una fase y dos o más componentes. Los componentes de una solución son soluto, es aquel componente que se encuentra en menor proporción; solvente es aquel componente que se encuentra en mayor proporción. Ya, aquí está el ejemplito, ¿no? Ahí está la sal sin disolver y en esta parte está agua. Ya está la sal disuelta ya. Entonces, ¿cuál sería en este caso el soluto y cuál sería el solvente? El soluto dice que es lo que siempre es más poquito y el solvente es lo que hay en más cantidad. ¿Cuál sería el soluto? La sal disuelta. No, la sal es o sea, mira, ahí hay dos cosas, sal y agua. El que está en pequeña cantidad es el soluto, ¿Cuál ¿está bien? sería? La sal, pues, porque cuando mezclas con agua, ¿cómo usas? ¿Usas demasiado sal y menos agua o es al revés? Se usa más agua para poca sal, ¿cierto? Ujú. Entonces, el que es en pequeña cantidad es el soluto, ¿está claro?
Entonces, el soluto sería la sal, ¿no? Y el solvente, el agua. ¿Ya está ahí bien? Sí. Ya. A ver, lee por favor este término, solubilidad. Se define solubilidad a la cantidad de soluto que se disuelve en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura dada. Ya, por ejemplo, esto, por ejemplo, vamos a seguir usando el ejemplo de la sal y el agua. Si yo, por ejemplo, mezclo una cucharada de sal en un vasito de agua, toda la sal se va a disolver, ya, toda la sal. Pero imagínate que ya le pongas 20, 30 cucharadas de sal. Toda la sal se podrá disolver, y ya no, ¿verdad? Entonces, ¿No? digamos que ya hay una cierta cantidad nomás que se puede disolver siempre a una determinada temperatura. Quizás a otra temperatura se puede disolver más, pero o menos, pero siempre hay un punto límite donde se disuelve ¿no? Donde se disuelve una cierta cantidad máxima se puede disolver. Por ejemplo, aquí, a una temperatura de 20 grados Celsius se disuelven 200 gramos, ¿no? de sal, digamos. Ya, sí, bueno, eso de ahí, ahora esto de curva de solubilidad del oxígeno en agua. Ya, vamos entonces aquí. Factores que afectan la solubilidad. Dale lectura, Tipo los de dos. soluto y solvente. Cuando existen semejanzas estructurales entre el soluto y el solvente, más fácil es la disolución. Siguiente. Temperatura. Generalmente la solubilidad aumenta con la temperatura, ya que aumenta la movilidad de los iones o las moléculas que forman tanto el soluto como el solvente, favoreciendo la mezcla. Claro, entonces ahí hay ¿no? Ahí está clarísimo la cosa, ¿no? Ah, ah, Dice, tipo de soluto y solvente. Cuando existen semejantes estructurales, más fácil es la disolución, ¿ya? Por ejemplo, es más fácil, pues, por ejemplo, mezclar, diríamos, digamos, sal con azúcar, ¿no? Porque se parecen, ¿no? Podemos mezclarlo con facilidad. Ahora, la temperatura también ayuda. O sea, a mayor temperatura, más fácil es la mezcla, ¿ya? Otro factor que interviene es la presión. Este factor es apreciable en las disoluciones en las que el soluto es gaseoso, ¿ya? O sea, cuando dice soluto, se refiere a la sustancia o al componente que viene en pequeñas porciones, ¿no? Entonces, aquí el soluto es gaseoso, aumentando la solubilidad del mismo a medida que aumenta la presión. Perfecto. Clases de soluciones. Vamos. La relación entre la masa del soluto y el solvente permite establecer diferencias. Solución diluida, solución concentrada, solución saturada. Ya, solución diluida, ¿ya? Ya, esto de aquí es cuando tiene poco soluto, pues, ¿no? Solución concentrada ya cuando está, es como mezclar un poquito de sal, bueno, es diferente, pero ya, digamos, a un vaso, 2 cucharadas de sal, ya es muy salado, ¿no? Pero puedes seguir aumentándole más sal y llegas a un punto ya donde está saturado, ya donde ya no se puede diluir más. Ya, entonces, a ver, aquí nos explica cada uno de los. Vamos, solución diluida. Es cuando la masa del soluto es muy pequeña con relación a la masa del solvente. Solución concentrada. Es cuando la masa del soluto es elevada con respecto a la del solvente. Solución saturada es aquella en la que se disuelve la máxima cantidad de soluto posible en la cantidad de solvente que se dispone. Claro, la saturada ya es, o sea, es el punto, ya es una en la que hay cantidad máxima de soluto, o sea, lo máximo que se puede disolver.
También hay solución sobresaturada, se denomina así, dice, en determinadas condiciones puede lograrse una disolución de una cantidad mayor de soluto que la que corresponde a la saturación. ¿Ya? Puede ocurrir. Eso de ahí normalmente ocurre cuando nosotros calentamos, ¿no? Calentamos y después lo enfriamos. Entonces, de esa forma, por ejemplo, también se puede hacer una disolución. ¿Cómo preparar una solución? A ver, lee, por favor. Primero, ver los estados de agregación del soluto y solvente, y de acuerdo a ello, los elementos de laboratorio que vamos a usar. Ya. Cuando dice primero ver los estados de agregación, ¿a qué se refiere? Los componentes. Claro, pero esta palabrita, estados de agregación, ¿qué es? O sea, tengo que ver, pues, si es líquido o sólido o gaseoso. A eso se refiere, ¿ya? Cuando dice estados de agregación. ¿Estamos? Bueno, ahí están, pues, todos los, ¿no? Se usa la probeta atorada, la pipeta, el matraz. Bueno, son instrumentos de laboratorio, ¿no? Ahí están algunos ejercicios. Ahora vamos a ver, estos de aquí nos interesan más. Concentración de una solución. Lee, por favor. Esto de aquí sí vamos a tener que entenderlo muy bien. Se define la concentración de una solución como la cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad, masa o volumen, de solución. Ya, entonces, hay formas de expresar la concentración. Al menos hay tres, ¿no? Ya, hay formas de expresar la concentración. Vamos, el primero. Porcentaje de peso. Ujú. Y el Establece la símbolo. relación. Ahora el simbolito es esto, mira. Ujú. P, mira. P sobre P. Porcentaje de peso sobre peso. Entonces, establece. La relación entre la masa de soluto por cada 100 gramos de solución. Ahora hay otro porcentaje de peso volumen. Porcentaje de peso volumen. Indica la masa de soluto por cada 100 mililitros de solución. Porcentaje de volumen. Expresa los mililitros de solutos contenidos en 100 mililitros de solución. Muy bien. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplito, ¿no? Ahora, formas de expresar la concentración, ya habíamos dicho, ¿no? Que está por por porcentaje de peso, porcentaje de peso-volumen, porcentaje de volumen, ¿no? Cuando dice volumen nomás es volumen sobre volumen. Cuando dice peso, de peso sobre peso nada más, ¿no? En cambio, cuando dice peso-volumen es de peso sobre volumen. Ahora, hay algunas medidas que son de mucha importancia en esto de aquí de las soluciones. La molaridad se representa por la letra M, ¿ya? A ver, ¿qué indica? Señala el número de moles de soluto contenido en un litro de solución. Ah, fíjate, señala el número de moles del soluto, o sea, de la porción más pequeña que hay en una solución. ¿Ya? Ahora, fíjate, ahí está la fórmula, ¿no? El M es número moles del soluto, litros de la disolución. Muy bien. Y eso es lo que indica la molaridad. Ah, otro, la normalidad. Aquí es igual la normalidad. Establece el número de equivalentes gramos disueltos en un litro de solución. Fíjate, ¿ah? O sea, la normalidad es el número equivalente de gramos sobre un litro de solución. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula el número equivalente? Eso en los ejercicios lo vamos a ver ya. Molalidad, M minúscula. Indica el número de moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Ajá. Es muy diferente a esto, ¿no ve? Mira, esto de aquí es molaridad, es litros. Ahora, en cambio, esto es por kilogramos del solvente.
¿ya? Esto, ojo de aquí, ¿no? El caso de la molaridad es litros de la disolución, o sea, de la mezcla, ¿ya? Pero en cambio aquí es kilogramo del solvente, o sea, la molaridad es una medida para o sea, es una relación entre el soluto y el solvente, ¿no? O sea, no es del todo, te das cuenta. Entonces hay que tener bastante claro eso. Ahora, el cálculo del número de equivalentes, ¿ya? Esto de aquí tiene varias opciones, o sea, dependiendo en qué caso estamos. Equivalentes químicos. Equivalente químico de un ácido. ¿A qué dice que es igual? Peso molecular sobre número de hidrógenos. Claro, de iones hidrógeno, ¿ya? Eso es en el caso de un ácido, ¿ya? O sea, si estoy ante un ácido, yo el equivalente químico debo calcular así. Peso molecular, ¿ya? Que se saca, ¿no? Es de la tabla, de la tabla periódica, y se divide entre el número de iones. En el caso de por ejemplo, de esto de aquí, del azufre, mejor dicho, de este compuesto. A ver, ¿qué ha pasado? Eh, ¿Cuánto es su peso molecular? Su peso molecular de todo esto es 98. Entre 2. ¿Por qué ha puesto 2, Janet? Porque hay dos hidrógenos. Claro, por eso, porque hay dos hidrógenos. Por eso es, ¿ya? Ahora, en el caso de una base, o sea, donde aparezca OH, ya también es peso molecular dividido entre radicales OH, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos esto y tenemos ahí 40 entre quién. ¿Por qué ha puesto uno? Porque hay un solo sodio. No, no, por el OH es aquí lo que cuenta, o sea, en una base lo que cuenta es el OH. En un ácido lo que cuenta es ¿no? Los hidrógenos. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Aquí lo que cuenta es el OH. En las bases lo que cuenta es OH. Ahora, en una sal, ¿qué se hace? Peso molecular, sobrecarga del catión o del anión, ¿ya? Ahora, fíjate aquí en este caso, equivalente, ¿ya? De este compuesto. Esta parte es el peso molecular, pero esta parte es ¿no? La carga del catión o anión. Ahora, en este caso, el anión va a estar con esto de aquí, ¿ya? Con esto. Y ahora, de esto es lo que está saliendo 2 por si acaso, ¿ya? En algún ejercicio vamos a verlo con mayor Lo puede detalle. repetir eso, por favor? A ver, aquí están viendo ustedes un compuesto ya de sodio, este, carbono, oxígeno y oxígeno, pues, ¿no? Bueno, sodio, carbono y oxígeno. Entonces, hay algunos que hacen de cation y algunos que hacen de anión. Ahora, en este caso, es esta de aquí lo que va a ganar o va a perder electrones, ¿ya? Es el sodio. Por lo tanto, este número es lo que cuenta aquí, ¿ya? Pero esto de aquí se hace cuando estamos frente a una sal, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo, ya en la resolución para determinar exactamente esto de aquí, ¿ya? Ya, pasamos. Pesos equivalentes. Ya, bueno, esto de aquí es lo mismo que hemos estado viendo, ¿ya? Graduación alcohólica, ah, la última parte, ¿no? Que dice la graduación alcohólica o grado alcohólico volumétrico de una bebida alcohólica es la expresión en grados del número de volúmenes de alcohol, ya, que en realidad es etanol, contenidos en 100 volúmenes del producto, medidos a una temperatura de 20 grados Celsius. Se trata de una medida de concentración porcentual en volumen. A ver, en este caso hay un ejemplito que está poniendo, ¿no? Un vino con una graduación de 13,5. ¿Esto qué significa? Significa que tiene 13,5% de alcohol, ¿ya?
O sea, en otras palabras, 13,5 mililitros de etanol en cada 100 mililitros de vino. ¿Ya? Entonces, eso significa. Entonces, ustedes habrán visto en el caso, por ejemplo, de las botellas de las cervezas, de las bebidas alcohólicas, siempre viene este numerito, ¿no? ¿Cuánto por ciento de alcohol tiene? ¿No? Dice 8%, entonces ya, pues significa de cada 100 mililitros, 8 son de alcohol, ¿no? Si dice 13,5, como en este caso, significa que hay 13,5 mililitros por cada 100 mililitros. Ya, listo. Entonces yo creo que con eso hemos como repasado rápidamente la parte teórica y vamos ahora ¿no? Al desarrollo ya de los ejercicios. Ujú. Ya, empezamos con el primero. A ver, a ver. Ya, vamos. A ver. ¿Está ya María con nosotros? Y sí, Leo, Sí, por favor, María. Dale. escribe un ejemplo de una disolución que contenga A, un sólido disuelto en un líquido, B, un gas disuelto en un agua, C, un gas disuelto en un líquido, D, un líquido disuelto en un líquido y E, un sólido disuelto en un sólido. Identifique el soluto y el solvente en cada caso. Ya, o sea, tenemos ¿cuántos casos? Una, dos, hasta cinco casos, ¿no? Ya. Entonces ahí tenemos el, ¿no? Ya. Debo escribir cinco ejemplos, ¿ya? Una disolución que contenga sólido disuelto en un líquido. A ver, por ejemplo, María, ¿te animas a ver un sólido que se pueda disolver en un líquido? ¿Cuál sería? No, no sé. Un sólido, cualquier sólido. Ya, aquí va, ¿ya? Aquí va. A ver, ahí va el primero. S- Sólido disuelto en un líquido. ¿Ya? Sal en agua. La sal es, pues, ¿no? El ejemplo más práctico, ¿no? La sal es sólido y es agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es el soluto? Eso explicaba al inicio, ¿no? El soluto es el que va a ir en pequeñas cantidades y el solvente es lo que va a ir en mayor cantidad. En este caso, cuando se mezcla sal con agua, el soluto es la sal y el solvente es el agua. Ya, esa es la parte, digamos, uno. Parte dos, parte dos, parte dos. Dice gas o sea, gas disuelto en un gas. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es la mezcla del aire, ¿no? En el aire, ¿qué pasa? En el aire tenemos pequeñas cantidades de CO2, pero lo que más abunda es el nitrógeno. ¿Ustedes saben más o menos el nitrógeno cuánto por ciento es? Por si acaso, el nitrógeno más o menos ocupa el 73%, ¿ya? O sea, es el gas más abundante que hay en el aire, ¿no? Entonces, el que va en menor cantidad, el CO2, por ejemplo, es, digamos, pequeñísimo. Estamos hablando 1%, hasta menos, ¿ya? En cambio, el nitrógeno, 73%. O sea, el que es poquito es el soluto y el que es bastante es el solvente. Ya es el segundo ejemplo que podemos tener. También podemos encontrar un gas
disuelto en líquido. Ya, ese es el tercer ejemplo que vamos a mostrar. El gas disuelto en un líquido. El ejemplo, mira, interesante, es el agua carbonatada con gas, ¿ya? O sea, en otras palabras, la gaseosa, pues, ¿no? El dióxido de carbono, eso sería el soluto, y el solvente sería el agua, pues, ¿no? Esto de aquí, en otras palabras, es la gaseosa. Ajá. Tenemos el cuarto ejemplo, que viene a ser líquido disuelto en líquido, ¿ya? Podemos ver esto de aquí. Mira. Un líquido, pero disuelto en un líquido. Alcohol disuelto en agua, ¿sí? El alcohol va en pequeñas cantidades y el solvente en mayor cantidad, ¿no? Entonces, esa es otro ejemplo de un líquido disuelto en un líquido. Finalmente tenemos un sólido ah, disuelto en otro sólido. Eso es algo más, ¿no? Algo más curioso. Es esta de aquí, ¿no? La aleación de bronce, por ejemplo, ¿no? El bronce, chicas, es la mezcla o la combinación, la mezcla, en otras palabras, del estaño y el cobre, pues, ¿no? Son sólidos, ¿ya? ¿Cómo se les mezcla? Así físicamente, en realidad se les coloca un horno, pues, ¿no? Tanto el estaño y el cobre, y sale lo que nosotros conocemos como el bronce, ¿ya? Como el bronce. A ver, esta aleación de bronce, ¿ustedes tienen idea dónde se utiliza o en qué podríamos encontrar en la vida real? ¿Dónde podríamos encontrar esta aleación de bronce? Bueno, quizás no lo tengan, pero se usa normalmente en los cables que trasladan corriente eléctrica, ¿ya? Siempre son aleaciones. Ah, Normalmente de estaño con cobre, ¿no? Ese es el bronce. Muy bien, entonces, ¿hay alguna consulta? ¿Queda claro? Ya, a ver un instante, ¿eh?
Ya, a ver, continuamos. Janet, dale lectura a eso. ¿Qué significa que la solubilidad del cloruro de sodio en, en agua a 20 grados Celsius sea de 35 gramos de cloruro de sodio sobre 100 gramos de agua? Ya, ¿qué significará eso? ¿Recuerdas qué era la palabra solubilidad? Hace un ratito vimos en esa diapositiva.